Muchísimas gracias, doctora Nogales, Trini, querida amiga. Muchísimas gracias, de verdad, la satisfacción es mía. Para mí es un verdadero placer venir aquí a esta casa, aunque no estemos precisamente en la casa física del museo, para mí también lo es. No han sido pocas las horas que he pasado aquí, unas veces con el museo y otras veces con otras instituciones. Muchísimas gracias, de verdad, al Museo Arqueológico, perdón, al Museo Nacional de Arte Romano, a sus trabajadores y a la directora, como no. Dame la oportunidad de hablar de un tema que para mí es muy querido y quizás de los que menos he tratado en Mérida, porque es verdad que el tema de la época republicana no es precisamente lo que aquí en Mérida se trate con más frecuencia, y siempre me ha interesado más o ha interesado más hablar de otra fase. Muchísimas gracias, Teni. Sin más, voy a empezar a hablar, voy a empezar a contar algo sobre los campamentos. Podría empezar arrepintiéndome del título, es descubriendo, vamos a hablar de rastreando campamentos, quizás identificando los campamentos militares. Y para empezar, primero vamos a empezar a definirlo. Empezaremos a definir qué es un campamento, y a partir de ahí quizás en ese cajón desastre encontremos cosas que quizás no nos esperamos. Un campamento es el sitio donde hay militares, pero no deja de ser una base de operaciones, un lugar donde apostar un ejército que tiene que defender una posición, que se guarece en momentos quizás en el que no está movilizado, etc. Para que haya un campamento tiene que haber militares, también los enemigos, evidentemente. Los enemigos tienen que ir, perdón, los amigos y los enemigos deben ir con armas. La logística es una parte muy importante del campamento militar. Sin logística, sin una buena logística, aquello no funciona. Y, por supuesto, unas buenas defensas. Veremos si todo es lo mismo, si hay diferencias entre unos y otros, y hasta qué punto la arquitectura de los campamentos son la carta de presentación, son la identidad, o hay algo más, aparte de esa fisonomía campamental. Por supuesto, el campamento es esto, ¿no? El campamento es un conjunto de espacios, de construcciones englobados en un recinto que los defiende. Hablo en términos más básicos, ¿no? Los términos más básicos posibles. Y suele ir incluso rodeado de un foso. Esto es lo habitual, lo que esperamos encontrar en un campamento. Aquí vemos una reconstrucción, por ejemplo, del que pudo ser el de Cáceres el Viejo, perdón. Pero esto es también un campamento. A ver, hay un puesto que defender, un punto que asaltar y una serie de pequeños campamentos alrededor. Bueno, pues sí, puede ser un campamento, puede ser más que un campamento, puede ser una serie de campamentos que están diseñados, están ubicados, tienen un sentido y un objetivo, una motivación. Y en este caso es conseguir la rendición de una entidad urbana, como es el caso de Numancia. El caso de Castillejo, por ejemplo, sería uno de esos emplazamientos castramentales que se construyeron en el área de Numancia, precisamente para conseguir la rendición. Lo que todo el mundo tiene en mente cuando habla del campamento es esto, sin más. Y quizás sea la forma más fácil de identificarlos. ¿Por qué no? Una planta rectangular, una serie de tiendas de campaña donde está apostado el ejército, otra serie de tiendas de campaña algo más destacadas en diferentes puntos que obedecen a los mandos del ejército, la caballería, animales, etcétera, con torres en las esquinas, flanqueando las puertas, fosos que lo rodean, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que la arqueología militar ha vivido tiempos muy, muy buenos, y en los últimos, y otras veces no tan buenos. En los últimos años pensamos que sí, que ha vuelto a revitalizarse. Antes comentaba con uno de los presentes precisamente el hecho de que la arqueología militar está viviendo momentos dulces comparado con décadas atrás, ¿no?
La arqueología militar también ha venido muchas veces de parte de otras connotaciones políticas que tienen que ver con los nacionalismos. Es el caso, por ejemplo, de Viriato, ¿no? La oposición del indígena, digamos, a Roma, pues ha generado, digamos, una sinergia con respecto a lo que consideramos como arqueología militar. En realidad no deja de ser algo casi anecdótico, porque lo militar va mucho más allá de un enfrentamiento de lo indígena con lo que viene de fuera. Hasta tal punto ha sido muy importante esa necesidad de afianzarse en los nacionalismos o la política en la historia, y particular la fuerza, ¿no? lo militar, y particularmente los campamentos y las guerras, que bueno, que llega al caso de incluso falsificarse algunas estelas como esta que vemos de muy cerca de aquí, con la palabra viriato. Todos los pueblos quieren tener un viriato. Todos los pueblos quieren tener un campamento, y eso evidentemente no es posible. Y decía que la arqueología militar y todo aquello que significa o que trae consigo vive momentos dulces. Momentos dulces en parte porque estamos viviendo un momento, yo diría, de curiosidad, ¿no? De incremento de la curiosidad. Antes comentaba Trinidad, la doctora Nogales, comentaba precisamente el caso de algunos descubrimientos de mi pueblo, ¿no? Evidentemente, todos los pueblos no pueden tener un gran descubrimiento, pero todos los pueblos arriman el ascua a su sardina. Todo el mundo quiere tener un viriato, y la curiosidad va un poco en ese sentido, ¿no? Aprovechemos todo ello para lograrlo. El tema de viriato ha llegado hasta el arte, ha llegado hasta el cine, ha llegado hasta el cómic, y bueno, afortunadamente cada vez lo vemos con más seriedad, a pesar de que sigue siendo o es divulgativo, en el caso, por ejemplo, de las últimas publicaciones de carácter divulgativo, sin pérdida, en muchos sentidos, sin pérdida del rigor y de la calidad de la información. Decía que en este arrepentimiento, conforme iba escribiendo o organizando el PowerPoint, decía que descubriendo, identificando, rastreando, también detectando. Hay que detectar los campamentos militares. Hay que abundar en esa necesidad de conocerlos para entender el paisaje en el que se encuentran, entender las campañas militares, entender muchas de estas cosas. Detectar, ¿es esto? Bueno, tal vez no sea esto, o sí. ¿Vale? Aquí vemos una imagen, por ejemplo, de una prospección con detector de metales en el área jienense, en el área del sureste. Más que buscando campamentos, yo diría que buscando puntos de asedio, áreas de asedio y de persecución de tropas, etcétera. Esto también es detectar campamentos militares. Igualmente, lo comentaba con otro de los asistentes, que esto nos supera, que afortunadamente la tecnología se ha puesto de nuestra parte y empezamos a usarla para detectar esos campamentos militares que a veces eran esquivos, y ahora casi que está al alcance de todo el mundo con un par de clics de ratón. Seguramente no es tan fácil. Yo todavía no lo he conseguido hacer. Decía que lo importante es detectar. Detectar implica rastrear, yo diría que ser riguroso con lo que encontramos y cómo lo identificamos, para poder construir un relato arqueológico, un relato histórico a partir de los restos materiales. Por tanto, la presencia militar, si lo analizamos desde el punto de vista objetivo, necesita dos cuestiones. Una de ellas es la motivación. Para que haya una presencia militar tiene que haber un motivo por el que esté allí el ejército apostado, formando ya sea un puesto de avanzada, ya sea un control de un recurso, etcétera. Tiene que haber un motivo. Tiene que haber un contexto específico de guerra. Tenemos que saber que en ese momento hacía falta que hubiera un ejército aquí con un objetivo. Para que podamos detectar un campamento militar, para que sea satisfactoria esa detección, necesitamos conocer dos cuestiones. La evidencia, si es material,
o es arquitectónica. Esencial saber que hay una parte arquitectónica, una parte física que te permite identificar al campamento con respecto a otro tipo de realidades arquitectónicas que no son en absoluto militares o se aproximan en todo caso a lo militar. Y muy importante, importantísimo, la evidencia material. Como reflexión, cabe decir que, por ejemplo, para aquellos que nos hemos dedicado a la arqueología emeritense durante mucho tiempo, a la hora de clasificar gran parte de los materiales que nos sirven de referencia para poder fechar un contexto histórico o un contexto arqueológico, procede de las tipologías hechas a partir de los materiales de los campamentos militares. Eso quiere decir que los campamentos militares son auténticos registros arqueológicos, sobre todo de cerámica y de objetos metálicos. Decía, voy a analizarlo parte poco a poco, decía que una de las cosas más importantes es la motivación, el objetivo que cumple ese campamento en un sitio concreto. En el suroeste, yo diría que en todo el sur de la península ibérica, en cierta medida, el motivo, la secuencia parte, digamos, de la necesidad de expandirse de Roma. Todo el mundo conocemos, hay una capitulación, una derrota de los cartagineses y Roma se cobra el derecho de conquista, se cobra su botín. Ese botín es Hispania. ¿Qué persigue? ¿Cuál es el motivo? Yo he planteado, lo he defendido en mi tesis doctoral, lo he defendido cada vez que se me ha querido escuchar y como yo, gran parte de la investigación, creo que en Roma lo mueve un afán imperialista, la necesidad de un control sobre los recursos. Necesitamos controlar los recursos y Roma manda a los militares para ello. No importa que los recursos, al fin y al cabo, redunden en los ricos senadores que invierten su dinero en Hispania. Roma es el Senado y el Senado son los senadores. Ya digo que todo es un poco... nos pueden incluso recordar algunos de los personajes que verán justamente ahí. Esta imagen me ha parecido interesante traerla, a pesar de lo cómico que puede resultar a llegar a ser, ¿no? Pero bueno, es una pugna por un país que parece ser que es rico, ahora nos hemos dado cuenta, rico en tierras raras, y hay potencias que se lo disputan. Vemos ese imperialismo cada día, cada vez que encendemos el televisor y escuchamos las noticias. En el caso de Hispania lo tenemos muy claro, o por lo menos la parte del sur de Hispania. Cuando Roma desembarca en la península ibérica, logra la derrota de los cartagineses, se adentra desde la conquista, desde la propia Cartago Nova, se adentra en Sierra Morena. En Roma siempre ha creído, así se lo decían por lo menos los historiadores, todos aquellos que conocían la realidad de Hispania, creían que había sierras, que había montañas de plata. Así lo decía Estrabón siglos después incluso de que comenzara la conquista hacia el oeste, desde Cartago Nova hacia el oeste. De hecho, la progresión de la conquista romana en la península ibérica, casualmente, o quizás no tan casualmente, es desde el este hacia el oeste, buscando los ricos filones de plata, o por lo menos de galenas argentíferas, para surtir, digamos, de moneda su economía, de plomo su arquitectura y sus servicios. Por tanto, importantísimo para Roma la necesidad de controlar, evidentemente, el objetivo en la tierra rara de Roma en estos momentos es seguramente el plomo. Después lo será el cobre y seguramente más adelante, en época, cuando llegue a la zona de Río Tinto o del norte de las médulas, el objetivo será el oro. Y es que cuando uno analiza la evidencia arqueológica en época republicana, vemos en la imagen de la izquierda precisamente aquellos yacimientos arqueológicos de época republicana más importantes de todo el suroeste, de todo el cuadrante suroeste de la península ibérica, vemos que en gran medida se parece mucho a donde están las zonas mineras de Sierra Morena. Algunas se nos escapan un poco, no sé si se ve el cursor. Vale. No sé si
Vale, ahora sí, ¿no? Decía que en gran parte se parece mucho, o cuando analizamos el territorio, se parece mucho a lo que después veremos en el caso de la minería. Decía que estaba la motivación. Creo haber explicado que la motivación, al menos mi pensamiento, es la explotación de las arenas argentíferas, sobre todo en el área de Sierra Morena, pero necesitamos un contexto bélico. No faltaron contextos bélicos para que hubiera ejército asentado en el suroeste de la península ibérica. Ya comentaba Trinidad, efectivamente, que todo el sur de la península, todo lo que después será la Bética, lo que después será Lusitania, está cargada de pequeñas citas, algunas no tan pequeñas, de autores clásicos que nos hablan de una revuelta general. Empieza muy pronto, empieza prácticamente con el cambio de siglo, con el comienzo de la propia presencia romana en la península ibérica. He traído aquellas citas las más próximas en cuanto a la toponimia, la cronimia, a la tierra que trataré. Me centraré en la Beturia y acaso en lo que es la Lusitania o las Lusitanias. Decía que los primeros desencuentros los tenemos muy al principio, en el año 197. Apenas 10 años después volvemos a tener otro enfrentamiento. Tenemos nuevas revueltas, nuevas necesidades de sofocar revueltas dentro de las ciudades que supuestamente estaban ya bajo el control de Roma. Ahí tenemos uno de los capítulos más interesantes de Livio en este sentido. Parece ser que hay un momento, no sé si es que las fuentes no nos cuentan o es que no lo hay, no hay revueltas, no hay racias, está todo muy tranquilo. ¿Hay una estabilidad? Bueno, pues no lo sabemos. Muchas veces, la mayoría, lamentablemente, no conocemos muchas de estas cosas hasta que no encontramos un yacimiento arqueológico que nos marca una cronología que pudiera encajar en estos ámbitos, ¿no? en estos intervalos. Todo parece que empieza a ser más intenso a mediados del siglo II a.C. Parece ser que los lusitanos, no sabemos si son los lusitanos del Tajo, si son del Guadiana o son los lusitanos del Guadalquivir, hay un interés por hacer racias, por asaltar las ciudades de la Bética, de la ulterior, y lo que viene a continuación es los enfrentamientos con los lusitanos y la necesidad de defenderse, según nos cuentan después los escritores romanos, que no tiene por qué ser siempre la realidad. Saltan a la vista nombres como Cauceno, Púnico, etcétera, que se van incorporando, digamos, a toda esa, en algunos casos hasta toponimia, cononimia, etcétera, antroponimia, si son del norte, si son, en este caso hay un Cauceno, supuestamente parece que tenía alguna relación con Cauca, nos cuesta a veces entenderlo. Aparecen por ahí algunos que otros topónimos, como Conisturgis, que en los últimos años ha tenido alguna novedad con respecto a lo que se creía hasta entonces. No sé si es novedad o es una hipótesis más que habrá que defender o refutar en algún momento. Se suceden año tras año, ya hay ciudades que ya nos van sonando, o algunas de ellas incluso que parece ser que tienen su ubicación en las proximidades ya del Guadiana. Es el caso de Ostracas. No sabemos si es Ostracas en función de si el legado o el cónsul es el mismo. No sabemos si esa Ostracas es la misma que la Nertóbriga, que después veremos en Polillo y que más tarde veremos en Plinio. Ahí tenemos ese Marco Atilio, que parece ser el nexo de unión, y no tenemos tampoco nada claro. Nos movemos casi siempre en la incertidumbre de unas fuentes muy precarias, siempre interesadas, no nos engañemos, a veces ambiguas,
distantes en el tiempo, que nos obliga a ser muy cautos. Aquí pongo algunos de los capítulos, aquellos pequeños pasajes, ¿no? Marco se retira a Córdoba, Galba se refugia transitoriamente en Carmo, y pasa el invierno en Coristurgis, Licinio Lúculo hiberna en Turdetania, Fabio Máximo Emiliano esta vez en Córdoba, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con los campamentos? Bueno, hay momentos en los que el ejército está desmovilizado, está movilizado, pero tiene que pasar el invierno en algún sitio, tiene que recuperarse, tiene que asentarse y tomar aliento. Vemos que utilizan las ciudades, utilizan Córdoba, Carmo, Conisturgis, esté donde esté. En la Turetania había otras ciudades que también se nombran en otro pasaje. Córdoba, de nuevo Córdoba, es un puerto, es una ciudad fácilmente defendible, es un puerto casi que marítimo, muy cerca de Sevilla. Les he puesto eso sobre todo para que vayan tratando, o digamos que voy buscando el efecto de evitar que entendamos siempre militares con campamentos, porque quizás los militares vayan más allá de los campamentos. Con el paso de los años seguimos encontrando ejemplos de racias, saqueos de los lusitanos. Vemos a Betilio que persigue a Viriato hasta una ciudad llamada Tríbola. Sabemos que probablemente se encuentra en la Bética. Quinto Servilio Cepión capturará Arsa. Arsa parece ser una ciudad de la propia Extremadura. Bueno, hay varias hipótesis sobre ella. Una de ellas puede ser en el entorno de Azuaga, también puede ser la zona de La Serena. Bueno, lo conocemos a través de unas inscripciones y de alguna que otra moneda. Las inscripciones incluso algunas vienen del norte, y las monedas, sabemos lo que circulan las monedas en los bolsillos tanto de los soldados como de los que no lo son. En el 138 parece ser que hay una supuesta pacificación, hay una victoria por parte de Roma, el caso de Junio Bruto, ¿no? Que fortifica el puerto de Lisboa. Esto se lo debemos a Estrabón. Roma ya parece ser que por lo menos en este momento se encuentra ya en el Tagus, y menciona otros lugares como Talábriga. Seguimos pasando, parece ser que hay una victoria, una rendición, una pacificación, pero ¿realmente es una pacificación? Volvemos un poco a la pregunta de antes. ¿Realmente el campo, el territorio es estable? Seguramente no. Las fuentes hablan de que hay una limpieza y una pacificación, con lo cual tampoco está la cosa tan clara, ¿no? Hay un Mario que durante su pretura limpia de bandidos Lusitania, que era todavía bárbara y salvaje en sus costumbres. Evidentemente, si Mario está en esta tierra con el ejército, seguramente no estemos en un momento especialmente estable. Continuamos. Quinto Servilio Cepión, y aquí le habrá sonado Quinto Servilio Cepión. En capítulos anteriores hablamos ahora de finales del siglo II. Volvemos a encontrar uno, pero no es el mismo, es su hijo, que vence a los lusitanos y, según algunas hipótesis, por ejemplo la del doctor Guerra, Amílcar Guerra de Lisboa, podía haber fundado Caepiana y haberle dado su nombre y de ahí lo de Caepio Caepiana. Continuamos los años. No todos son victorias, no solo la victoria de Bruto ni la de Mario, también hay derrotas. Muchas de ellas seguramente no hayan quedado reflejadas en un sitio. En Roma, seguramente, bueno, lo hemos hablado en alguna ocasión también, incluso con los presentes, no registra sus fracasos. Esto no es un fracaso, esto es una pieza única. Creo que es un documento histórico de primer orden. No hace falta, digamos, que encontrar la fuente donde hable de un resultado de una campaña militar en el área extremeña, puesto que conocemos esta conocida placa, la de Ditio Alcantarensis, ¿no? El bronce de Alcántara, que es un acuerdo de rendición, donde en época de Cayo Mario, en el 104 a.C., se redactan las
cláusulas, digamos, de una rendición con respecto a Roma. Por tanto, si hay una rendición, seguramente todavía hay militares por el territorio tratando de pacificar, de asentarse, de estabilizar un territorio que necesita para poder ejercer la explotación, como digo, de probablemente minas, etcétera. Otra de las fuentes importantes que manejamos en arqueología y en historia antigua son precisamente los triunfos, ¿no? Las actas triunfales que podemos encontrar hoy día en los museos capitolinos de Roma. Ahí vemos muchas cosas, ¿no? Muchos de los cónsules o procónsules que narran apenas brevemente una victoria sobre los lusitanos o sobre los galos, etc. Ya hemos traspasado el cambio de siglo desde del segundo al primero y nos adentramos, hay cambio de color, nos adentramos en otro de los momentos más tensos, digamos, que vive Roma, ya no solo con los lusitanos, sino entre sí. Es el inicio de los conflictos civiles en Hispania. Ya venían de muy atrás y, bueno, digamos, de alguna forma el escenario se transporta, si me permite la palabra, se transporta hacia Hispania y entran en juego en el tablero un tal Sertorio, Quinto Sertorio, que antes fue un lugarteniente de Mario y que, bueno, tuvo un gran predicamento porque hizo grandes favores, ¿no? Consiguió grandes cosas, sofocando incluso rebeliones dentro de algunas de las ciudades, como el caso de Cástulo, por ejemplo, y que, bueno, que cae en el bando que está en retroceso y da con sus huesos en Hispania. Aquí busca la ayuda, de alguna forma, de los autóctonos, de los indígenas, de los lusitanos, que los reciben con las manos abiertas. No voy a entrar ni mucho menos en detalles, pero sí que nos interesa conocer que todo eso trae conflicto. Ese conflicto trae soldados y los soldados traen campamentos y traen evidencias en este caso de armas. ¿Por dónde va Sertorio? Pues seguramente si seguimos los proyectiles de onda, podemos seguir incluso el rastro ya no solo de Sertorio, sino del que le persigue a continuación, que es Metelo. Metelo es su alter ego, ¿no? Digamos, el contrincante que se va a encontrar, el otro lado, la arma de su zapato, digamos, que se va a encontrar en Hispania, tratando, por supuesto, de que Sertorio no logre sus objetivos de hacerse con el control de las minas, por ejemplo, ¿no? Metelo, y ahora hablaré un poco de él, opta, después de haber tenido algunos desencuentros, por ser suave, opta por una política de tierra quemada, trata de evitar que el contrincante se haga con la posibilidad, digamos, de asentarse o de abastecerse sobre el territorio. Esto es muy propio de la estrategia bélica. Conocemos algunos capítulos del propio Metelo, quizás uno de los que más nos puede interesar porque seguramente nos caiga muy de cerca, y antes hablábamos de la cercanía incluso a Mérida, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Edipo, ¿no? Identificado en algunas ocasiones como la Edipo de los itinerarios antoniniano y el Ravenate, que por distancias estaría muy próximo al área de Badajoz. No obstante, como decía, muchas de las campañas de Metelo, igual que ocurría quizás en otros casos, uno de los problemas que tenemos a la hora de seguir el rastro de Metelo y de seguir qué es lo que está haciendo, cómo está progresando la guerra, cómo están progresando las campañas, es la fragmentación, ¿no? Somos afortunados de contar con Salustio, que de vez en cuando nos regala alguna frase, pero casi siempre fuera de contexto. Tenemos que armarlo casi como si fuese un puzzle, armando frases y tratando de asentar cada frase, ubicarla en un espacio y en un tiempo, para poder entender qué es lo que está ocurriendo tanto con Sertorio como con Metelo.
Pero gracias a ello, y gracias también a Piano, Menos, ¿no?, y Plutarco, Floro, Livio, Valerio Máximo, vamos conociendo, tratando de tejer ese relato que nos va llevando, nos va configurando el escenario de la guerra. El escenario de la guerra que ya sí está plenamente ocupando el espacio de Extremadura y del ámbito suroccidental de la península ibérica. Por tanto, un poco en resumen, hay racias, saqueos, hemos hablado de una respuesta romana, de derrotas y masacres, una cuestión que he hilvanado y aún así he incidido en ello, que es el tema de la hibernada en ciudades, las bases militares como el campamento en sí, destrucción de ciudades, los pactos y cuando no hay pactos, y la pacificación en el caso de que haya una derrota del lusiano en este caso. Simplificando al máximo, podríamos decir que de todo eso, sigue un poco el código de colores, tendríamos unas guerras lusitanas a partir de mediados del siglo II a.C., un periodo entre guerras, y digo entre guerras y no digo de estabilidad, porque parece ser que en modo alguno había estabilidad, y después lo que me gusta decir, las guerras sectorianas más que el conflicto sectoriano. Era una guerra más allá de la guerra civil. Y decía, un poco volviendo atrás, tenemos una motivación, tenemos un contexto histórico donde asentar la presencia militar y qué es lo que conocemos, cuál es la evidencia material arquitectónica de esos campamentos. Bueno, vamos a empezar sabiendo o reflexionando sobre ¿qué debe ser un campamento? Bueno, pues Polibio nos traza con detalle en qué consiste. Te habla de la forma que tiene el campamento, cuadrangular, de las puertas, dónde van asentadas las tropas, dónde los generales, dónde el ganado, dónde la caballería, los diferentes órdenes, cuántas legiones caben. Afortunadamente lo tenemos y esto no está escrito, no es la planta de ningún campamento que hayamos encontrado en ninguna inscripción. Es el modelo, el esquema que nos cuenta, por ejemplo, Polibio y en otro. Uno de los mayores investigadores de la arqueología militar y sobre todo de la primera mitad o comienzo del siglo XX es Adolf Schulten, que buscó incansablemente la ciudad de Numancia, excavó parte de los campamentos, habíamos el de Renieblas en el entorno numantino. Numancia, después de todo, no deja de ser una de esas secuencias, de esas estratigrafías, ya no solo verticales como las que encontramos en nuestras excavaciones, sino horizontal. Vemos cómo hay establecimientos militares de época de las guerras celtibéricas, incluso llegan a momentos muy posteriores, incluso hasta época de las guerras civiles. Por tanto, la complejidad de la evidencia arqueológica en este sentido es amplia. Y decía que la figura de Schulten está muy presente en la arqueología militar española a partir del caso de Numancia. Ahí vemos otra imagen del propio Schulten con las excavaciones, en este caso de Numancia. Pero nos va a interesar rescatarlo. Bueno, también persiguió de alguna forma en algún momento el mítico Tartesos y lo persiguió hasta el coto de Doñana. Decía que si por algo ahora mismo nos interesa la figura de Schulten es porque era un arqueólogo filológico, era un arqueólogo que con los textos en la mano, con las fuentes, que además sigue siendo en gran medida nuestro libro de cabecera, la Fonte Hispania Antigua, con esas fuentes en la mano fue tratando de localizar el caso de Numancia, Tartesos, y ahora lo hace con otros campamentos. Y he tomado prestado este párrafo de sobra conocido por todos los emeritenses, no se me ocurriría en este momento dudar en absoluto, que habla de la colonia de Augusta Emérita, pero aquí lo traigo porque hablan de Nova Casarina, que tiene dos contributas, que tiene dos realidades militares asociadas. Una es Castra Caequilia y otra es Castra Servilia.
Con ese párrafo en la mano y con ese texto de Plinio se viene a Cáceres el Viejo, donde le habían dicho que había un campamento militar o había restos de militares. Ahí vemos una imagen. Ese edificio que ven justo detrás sigue en pie, es el actual centro de interpretación de Cáceres el Viejo. Vemos a Schulten encontrando esas ánforas, muchas de las cuales se pueden ver hoy día en el Museo de Cáceres. Schulten encantado de explicar a la ciudadanía qué es lo que está encontrando, y habla de los militares, habla de Castra Caequilia, rápidamente relaciona los restos de Cáceres el Viejo con Castra Caequilia. Veremos si en realidad tuvo razón o no. Esta es una de las imágenes más icónicas del campamento militar. Creo que no hace falta un líder para ver que en la fotografía aérea tenemos ese rectángulo perfecto de lo que pudo haber sido un campamento militar romano. Dentro hizo excavaciones, encontró parte de los barracones, encontró parte de un templo, encontró lo que pueden ser los principia, algunas de las puertas con torres, con fosos, lo que viene a ser un campamento. Ahí vemos una imagen actual a pesar de que se encuentra muy arrasado, es fácilmente reconocible cada una de las paredes y vemos cómo se ve perfectamente ese doble muro, en este caso es una esquina, ese doble muro con tirantas que une formando un paramento único de aproximadamente 4,5 metros, 5 metros. Decía que algunos de los lugares o de los elementos que llegó a identificar dentro de ese campamento era el supuesto templo. Vemos algunas de las vasijas, de la vajilla de bronce, que parece que podría ir en ese sentido. Tiene que ver con los ritos del vino. Vemos otro elemento que después rescataré para otra cuestión, que son estos ladrillos romboidales muy propios o abundantes hasta cierto punto en los ambientes republicanos, sobre todo de época sertoriana en la península ibérica. Habrá muchos investigadores que lo encuentren en otros contextos. Bueno, aquí hasta ahora los que han aparecido van en ese sentido. Y este timaterio, este quema perfumes o este quemador, que también se puede ver hoy día en el Museo de Cáceres, y les invito a verlo. Es una maravilla. Y como no, en un campamento militar lo que tiene que haber son armas. He hecho una pequeña selección. Vamos a ver soliférreas, jabalinas, lanzas, puñales. Algunos de ellos nos recordarán sobre todo a los puñales supuestamente los que vemos en el área celtibérica. Los campamentos militares, no solo hay militares romanos, también hay auxiliares. La falcata, las estacas para las tiendas de campaña, todo esto es parte de esa vajilla ritual que no solo aparece en el área del templo, sino en otros puntos del campamento. Lo que es la indumentaria, son fíbulas, la mayoría de ellas son sencillos broches, lo más sencillo posible porque tiene que ser barato, tiene que ser fácilmente reparable y sobre todo que lo va a llevar cualquiera, lo va a llevar el ejército y tiene que ser duradero. La cerámica. Los campamentos y un campamento tiene que tener cerámica sí o sí. La logística, la alimentación es importantísima. Igual que no cabe un campamento sin una fortificación, sin una fortaleza, sin un valum, ¿no? Una muralla que lo proteja, no puede haber un campamento sin un aprovisionamiento de vino, de aceite, de otros derivados del pescado, con alto contenido calórico, etcétera. La vajilla son bastante interesante el hecho de que la vajilla que utiliza el soldado es igual, si no es la misma que se puede utilizar en Roma. La mayoría de las veces incluso se puede llegar a copiar reproduciendo los tipos. No voy a aburrirles más, es lo que me gusta, la cerámica, y creo que se puede notar si sigo hablando de ello. Recupero el pasaje anterior para ver a ver qué es, ¿no? ¿Qué es Cáceres el Viejo? Bueno, Cáceres el Viejo, ese Castra Caequilia Servilia, ¿a qué obedece, no? Si Norba Casarina
está ligada a ambos nombres. Cáceres el Viejo, que está a escasamente 3 kilómetros, tiene que guardar una relación muy estrecha con al menos uno de ellos. Bueno, Castra Servilia, ¿a quién puede venir? ¿De dónde puede venir el nombre de Castra Servilia? ¿De Quisto Servilio Cepión, el cónsul del 140, o su hijo, que fue el cónsul en 106 a.C.? Pues el Castra Caquilia. Esta es la interpretación de Schulten. Hay un Caecilius Metellus Macedónicos a mediados del siglo II, otro Caequilio, en este caso Calvo, en el 142, y hay un Metellus Pius, Caecilius Metellus Pius, del 79. Bueno, esto era un poco la pescadilla que se muerde la cola. Schulten identifica los restos de Cáceres el Viejo con Castra Caequilia, directamente relaciona Castra Caequilia con el Caecilio Metellus Pius, que es del 79. Por tanto, todos los objetos que aparecen en Cáceres el Viejo son del 79. ¿Vale? Esa es la lógica aplastante. Bueno, la verdad es que yo conocía los materiales porque hasta ahora tampoco ha habido una gran contestación a esa relación, ¿no?, entre Castra Caequilia, Caecilius Metellus Pius y Cáceres el Viejo. Volveremos un poco sobre ello. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Alguna compañera, Nova, lo conocerá bastante bien. Es la ciudad la población de Valdetorres, en medio de la llanura de las Vegas Altas del Guadiana. Hace aproximadamente 20 años hicieron una limpieza para construir un puente y una carretera a las afueras de la ciudad, y aparecieron unas estructuras, se ven bastante bien. Aquí quizás la vean algo mejor, y si no les ayudo a reconocerlas, a perfilarlas un poquito. Aquí tenemos otro detalle, son cimentaciones potentes, vemos ese jalón que tiene 2 metros, y vemos que continúa, que tenemos un muro tirante que para perpendicular al propio muro. Tenemos otra imagen más, y aquí tenemos un tramo de ese muro, con 4,5 metros largos. Son 4,70 metros, casi 5 metros de grosor entre la cara interna del muro y la cara exterior. Esta era la prueba que necesitábamos para reconocer aquí otro campamento militar. ¿Por qué lo digo? Ya no solo por la similitud con el caso de Cáceres el Viejo, compartían la técnica, compartían en buena medida las dimensiones, esos muros paralelos con otros atravesando el espacio que hay entre ellos a modo de tiranta. Cuando lo pusimos sobre un plano, vimos que efectivamente se repetía ese muro en unos 200 metros. Vemos aquí una parte, la parte que se excavó más de lleno. Esto apenas fue una limpieza, pero nos valió, creo que ahí en ese caso atinamos, nos valió para identificar aquí lo que puede haber sido la muralla de un campamento militar. Y ustedes dirán, bueno, tienen una similitud con Cáceres el Viejo, pero he hablado de 2 tipos de evidencia, la evidencia arquitectónica y la evidencia material, ¿vale? Bueno, traigo alguna imagen más, en foto aérea, ya en el vuelo americano, en este caso, si no recuerdo mal, es del 46. Vemos aquí los restos encontrados, superpuestos, y vemos aquí unas líneas. Aquí quizás lo van a ver mejor. La línea blanca serían los muros, y esta otra, hay aquí como otra línea más oscura, que seguramente sería el foso. Me he limitado únicamente a superponer las dimensiones de Cáceres el Viejo, la forma de Cáceres el Viejo, a la planta de Valdetorres. La doctora Barrero me dirá si la topografía de Valdetorres coincide precisamente con esa forma del campamento.
Decía que esa es la evidencia arquitectónica, pero me faltaba la material. Vemos que en el año 2003, apenas 2 años antes, me tocó excavar un solar de una casa que se va a construir y aparecieron unos muros que cuando los superpuse a la planta de las murallas coincidían perfectamente, tanto de forma paralela como perpendicular. Por tanto, la primera fase documentada de ese solar coincidía perfectamente con las murallas. Había una segunda fase que variaba algo. En este caso vemos la muralla, la ubicación del solar que excavamos, los restos, una ánfora que apareció justamente en un lecho de cerámica reaprovechado en un suelo, con una inscripción. La inscripción hace alusión al magistrado de Rodio del momento, con una fecha, a veces hay que tener suerte, con una fecha bastante clara en el 131. El ánfora me pueden decir, bueno, que el ánfora puede venir de, bueno, son ánforas muy frágiles y no van a estar muy distantes su uso del momento en el que apareció en Valdetorres. Por tanto, esto ya nos permite situar esos materiales, ese yacimiento que parece ser un campamento en un contexto concreto. Y vemos de nuevo los ladrillos romboidales y ahora recupera la imagen anterior de Cáceres el Viejo. Lo vamos a ver en la última fase del sitio, asociados además a materiales. Creo que quité a última hora, por no aburrirles, la cantidad de ánforas. Aparecieron decenas de ánforas, decenas de vasos romanos de época republicana, paredes finas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí digamos que podría darse esa confluencia que decía entre lo militar y entre la evidencia arquitectónica y la evidencia material. ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien, gracias. Bueno, si nos ponemos a seriar, podemos sacar varias fases. Me voy a quedar con las tres fases más importantes de toda esta estratificación de ese yacimiento. Podemos hablar de que hay una primera fase previa a esa ánfora de las guerras lusitanas, un momento posterior a la pacificación de Bruto. Si la ánfora del 131, Bruto del 138, andamos justamente después, en esa supuesta pacificación. Estaban usando un campamento los militares en ese momento. Y al final del todo, si lo ponemos en relación con los materiales de Cáceres el Viejo, podemos hablar de que el campamento tiene una relación muy estrecha con las guerras sertorianas. Se me ha olvidado decir que no solo es importante la evidencia, sino también el contexto, también espacial, no solo el contexto cronológico, ¿no? e histórico. Está muy cerca de Medellín. Medellín comparte con Cáceres el Viejo el topónimo. Medellín, Metellus, Calquilus Metellus, siempre se ha considerado que Medellín es el campamento. Para aquellos que conozcan Medellín, y estoy seguro que todos lo conocen, además en los últimos años conocemos más que de sobra, incluso hasta la propia fisonomía de la ciudad romana, no parece guardar una relación muy clara con lo que es la fisonomía que cabe esperar de uno de esos campamentos militares que les he enseñado. Valdetorres sí. ¿Qué distancia hay? Escasos kilómetros. Si no recuerdo mal, creo que no llega a 10 kilómetros. Y de hecho no hay propiamente intervisibilidad porque ahí está la Sierra de Llaves en medio. En su momento me tocó explicar que pintaba un campamento militar coetáneo a las campañas de Metelo, cerca de Medellín. En ningún lado, en ningún sitio, podría aparecer la palabra Medellín o metelinensis asociado a un castro, a una castra, a un campamento militar. Había una colonia metelinensis, Caquilia metelina, dice Ptolomeo, Metelinum en el Tenero de Antonino o Metelinum en el Ravenate, hablando siempre de un supuesto asentamiento de carácter municipal. Y en esa reflexión vi que había algo parecido muy cerca, ¿no? El caso de Cáceres el Viejo con respecto a Norba Caesarina. Hay un campamento y una ciudad, hay una contribución, hay una contributio
Hay una creación de una ciudad a partir de realidades castramentales previas. Es más, Cáceres, la actual Cáceres, Norba Caesarina, el nombre que quedó no fue el de Norba, quedó el de Castris, el del Cáceres, que es el del campamento. Bueno, ahí lo dejo. El caso de Valdetorres es un campamento militar de época sertoriana, de época metelinense, y casualmente lo que tenemos al lado es un topónimo, una ciudad que se llama Colonia Metelinensis. Puede haber habido un préstamo del nombre, una deducción de una colonia a partir de una realidad militar persistente. El caso incluso de Scalavis, Presidium Iulium en las proximidades de Lisboa, del extremo occidental de Portugal, puede haber sido algo parecido. Hay una Scalavis y dos supuestas realidades campamentales próximas, el caso de Alto do Castelo de Alpiarsa o Soins de Pompey, en este caso, sobre todo en este último, con una relación muy, muy estrecha con lo militar y sobre todo cronología con estos momentos. Hay más campamentos militares, es el caso de Lomba do Caño, en Portugal. Habría muchísimos más. Estaría una caepiana que el propio doctor Guerra relaciona con Chivanes, también en las proximidades de Lisboa, ¿no? En el extremo occidental de Portugal. Una caequiliana también en las proximidades de Lisboa, se siembra tal vez. Una liquiniana, ahí incluso podemos dudar de que sea en realidad el topónimo de un campamento, pero eso de liquinio también podría guardar una relación. Hay otros incluso que han dado muchas vueltas, se ha considerado incluso hasta un error de transcripción por parte del propio Schulten, que es el caso de Vicus Caecilius, y que bueno, en su momento le vino bien para trazar lo que es la estrategia o la supuesta estrategia de Metelo, ¿no? en la zona. Y de alguna forma se ha llegado a plantear incluso que el propio sufijo ana hace relación o guarda una relación estrecha con la castramentación. Bueno, a lo mejor esa otra, perdón, metelina, bueno, habría una castrametelina. Decía antes, y ya voy a ir concluyendo, que los campamentos van más allá que el ejército va más allá del campamento. Es verdad que los campamentos son los menos si comparamos con la cantidad de evidencias históricas que tenemos o posibilidades, digamos, de que el ejército esté en el territorio. Haría falta muchos más campamentos. Hemos visto que algunos de ellos son reocupados. El de Valdetorres está reocupado hasta en 3 ocasiones por lo menos. El de Cáceres el Viejo seguramente también. Ya lo planteé incluso en alguna ocasión que el origen de Cáceres el Viejo no era Castra Caequilia, sino Castra Servilia. De hecho, hay una numismática más antigua que podría retrotraer algo la fundación del campamento y que Castra Caequilia no fuera otra cosa que una refundación en época posterior de un campamento que se concibe y que se construye no como un campamento de campaña para Metelo, sino como una base estable en época seguramente anterior y con el objetivo de afianzar el control en un territorio determinado. El caso de las llanuras previas al Tajo, cercanas además a las minas de Plasenzuela, muy ricas en plomo y plata. Decía que a pesar de que hay toda esa ocupación y reocupación de los campamentos, nos faltan todavía evidencias militares para dar respuesta a todas esas posibilidades de campañas militares que recogen las fuentes. Uno de los ejemplos que quiero traer es el caso de Villavieja de Tamuja. Ya en su momento, mucho antes que yo, lo dijeron los compañeros del área de historia antigua de la Universidad de Extremadura. Hablan de que había una ocupación del poblado por parte de militares. Así lo decían al menos las necrópolis, cargadas de armas que proceden seguramente de los auxiliares celtibéricos que vivían con el ejército y con un objetivo, una motivación, que es controlar
la minería de la zona. Ahí vemos algunas de las refacciones de las murallas que nada tiene que ver o poco tiene que ver con la forma de construir de los demás castros del área de Cáceres, más próximo, si cabe, a la forma de construir helenística, no obstante la misma de la que bebe la Roma republicana. Y así comparamos el apartado material, hay verdaderas concomitancias entre lo que está ocurriendo, entre lo que estamos viendo en Villavieja del Tamuja, en la cerámica que les mostraba antes, en la vajilla de bronce, que nada tiene que ver con la vajilla de bronce, perdón, con la vajilla que podía haber en un campamento, en un castro de la Segunda Edad del Hierro, y vemos cómo se parece muchísimo a lo que aparece en Cáceres el Viejo, que apenas se encuentra a 30 kilómetros. ¿Y qué es lo que traía? ¿Cuál era la motivación de que hubiera militares ahí? La minería, el plomo y la plata. Ahí vemos algunos de los análisis que hicimos en su momento para poder caracterizar esos escoriales, esas auténticas montañas de escorias, que sería seguramente lo que atraía hasta aquí al ejército de Roma. Otros posibles ejemplos de asentamiento o de necesidad de control militar de espacios que no son precisamente campamentos es el caso, por ejemplo, de Hornachuelos. Es un centro de carácter minero, un poblado minero, pero donde a veces entre los materiales que podemos asociar a ello, aparte de la numismática, hay objetos que parece que tienen muchísimo que ver con los militares. O qué decir del sitio de Azuaga, el caso de Azuaga, muy conocido, de sobra conocido, ya no solo por la supuesta posibilidad de que sea el asentamiento, la ubicación de esa arsa de la que habla relacionada con Cepión, sino porque aquí en los años 60 aparecieron miles de proyectiles de onda, en este caso alusivos a un personaje ya de sobra por todos conocido, Quinto Cecilio Metelo. Es un área minera con infinidad de filones argentíferos o de galena por toda la zona, que podemos seguir incluso a partir de lo que es el rastro de la minería actual, pero que cuando rastreamos en las escombreras vamos a encontrar que hay ocupación de época republicana. La prueba, ya le digo, es el hecho de que haya miles de estas glandes de plomo con alusión militar. Otro lugar que creemos que pudo haber estado ocupado tras un asalto y tras una rendición es el caso de los castillejos de Fuente de Canto. Vemos hay una refacción, una reconstrucción, digamos, de casas encima de la muralla. Era como un intento de evitar que sobre las murallas se volviera a construir, y qué casualidad que relacionadas muchas veces con estas refacciones encontremos grandes cantidades de material romano y algunos relacionados con el ejército, como son las glandes, como son la vajilla de bronce, etcétera. Habría muchos más. Aquí encontramos, por ejemplo, el caso de Monte de Anora, aparecido en el curso de las obras de construcción de la autopista que lleva para Lisboa, y que se ha puesto en relación con esos recintos, esos castelas, ¿no?, portugueses, igual que en el caso, por ejemplo, del área de La Serena, el estudio del catedrático del doctor Rodríguez Díaz y Ortiz Romero, asociado probablemente también a la minería y con un referente que puede haber sido Bagacela. El caso de Azuaga, como no, también tiene sus propios castelas, sus propios fortines, que es este otro que en su momento detecté e incluí en la tesis doctoral. Espero no haberles aburrido. He hecho un repaso a lo largo de toda la realidad, a lo largo de lo que puede ser la realidad, pero sin intentar en absoluto buscarlos exhaustivos. Muchísimas gracias.